Hola a todos, voy a hacer una pequeña serie de vídeos para explicar un poco cómo funciona el eReports. El que estáis viendo aquí es la versión 5.6.0, que es de las últimas. Yo siempre lo instalo aparte, nunca lo meto como plugin de NetBeans, ya que es un programa bastante pesado y si no sobrecarga un poco el entorno de desarrollo. Aparte, como puede funcionar por sí solo, no hace falta NetBeans para nada. Bien. Lo que os voy a explicar en este primer vídeo es cómo hacer un informe simple utilizando la base de datos de prueba que trae el propio eReport. Y esto es un poco lo primero que hay que entender, el tema de los orígenes de datos. Si damos a este botón, vemos qué data sources, orígenes de datos, tenemos configurados. Esto es de donde saca eReports los datos para hacer los informes. Para un informe concreto tenemos un origen de datos activo. Podemos dar de alta nuevos orígenes de datos, que esto también se ve en el tema, y hay muchísimos tipos, es decir, de dónde sacamos los datos, de un archivo CSV, que es un archivo de texto separado por puntos y comas normalmente, una conexión de Hibernate, pues un XML, una hoja de cálculo, hay muchísimos posibles. En este caso, el que hay dado de alta, si lo modificamos y lo vemos, es una base de datos HSQLDB que se accede a través de JDBC, que es la forma estándar en Java de acceder a bases de datos y que está corriendo en localhost, en nuestra dirección. Es decir, es una base de datos embebida que está en nuestro ordenador y que de alguna manera tiene ya un esquema creado para nosotros poder probar. ¿Vale? Es un poco la gracia, ya viene configurado, no tenemos que hacer absolutamente nada. No hay que hacer nada. Bien, entonces, con este origen de datos seleccionado, si damos aquí a ayuda, samples y run sample database, bueno, dice que está already running, os podría decir que lo acaba de arrancar. Esto simplemente verifica que la base de datos esté arrancada, ¿vale? Ahora hay un servidor de base de datos en mi ordenador que tiene un esquema de base de datos que es justo este de aquí y al que vamos a poder acceder. Si os da un error esto o lo que sea, preguntad en el foro porque en Windows hay un pequeño problema de permisos, al menos en Windows 7, que da un poco de guerra a arrancar esta base de datos, pero es fácil de resolver. En Linux no da ningún problema. Bien. Una vez que tenemos esto, voy a crear un nuevo informe muy sencillo para probar. Hay varios templates y el que suelo usar siempre es, bueno, depende un poco de qué informe vayamos a hacer, pero en blanco con el estilo pues en vertical. Abrimos el template, le damos el nombre del informe y donde lo queremos guardar, lo voy a llamar report 1, no lo voy a cambiar, pongo aquí en este directorio que tengo preparado y terminamos, no tiene mucho más misterio. Vale. Este es el informe en sí. Siempre tiene que estar seleccionado este origen de datos porque es del que estamos tirando. Es decir, podríamos incluso tener varios, o sea, cambiar de origen de datos y tirar contra otro, pero bueno, no tiene excesivo sentido si ambos orígenes de datos no tienen el mismo esquema, porque evidentemente si yo accedo a un campo de base de datos y en el otro origen de datos no está, no va a funcionar, ¿vale? Bien. ¿Qué pinta tiene el esquema que hay dentro de esta base de datos? Os voy a poner aquí un pequeño diagrama que tengo extraído. Tiene 6 tablas nada más, estas 6 tablas, y es una base de datos un poco como de pedidos y productos y una especie de pequeña tienda. Es una base de datos que se llama Northwind. Podéis buscar en internet información sobre ella, se utiliza de ejemplo. Y las tablas que vamos a utilizar nosotros en principio son solo 4. Las explico rápidamente. La tabla address, que sería la tabla con la información de los clientes, su ID, primer apellido, segundo apellido, ciudad y calle. Bueno, sigo por aquí los productos, producto, nombre y precio del producto, el coste del producto más bien. Y después la tabla document, que haría referencia a como pedidos o facturas más bien, es decir, un documento sería una factura, resumiendo, ¿vale? Tiene un ID y está asociado a un cliente. Y este es un poco el total del monto del importe de esa factura. Y después, positions sería cada una de las líneas de la factura. Es decir, a qué documento ID pertenece. Este ID de aquí, hace referencia, es este, una clave ajena. Y luego, qué producto hay en esa línea, con qué cantidad y qué precio tenemos. ¿Vale? Esas son las 4 tablas que vamos a manejar para la tarea y demás. Pero tampoco voy a entrar en estas porque, bueno, son pedidos y tareas, pero bueno. Estas 4 nos sirven. Voy a hacer un informe muy simple para no enrollarme mucho en este vídeo, que va a ser sacar, por ejemplo, pues todos los clientes en un informe sin más. Una pequeña introducción. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un informe que obtenga datos de una base de datos es hacer una consulta. Es decir,
no quiero los datos de las 6 tablas, quiero los datos de una. Tengo que manejar SQL. Tenéis el Query Designer que os lo saca un poco en forma gráfica, pero vamos, yo creo que si controláis SQL es muchísimo más recomendable hacerlo a mano y escribir la consulta a vosotros, que normalmente no tiene mucha dificultad. Por ejemplo, en este caso voy a hacer select asterisco from address, tabla address. Esto, si lo tenéis activado, os va evaluando la consulta sobre la marcha. No es recomendable ponerlo, porque si metéis la pata en la consulta y hacéis un producto cartesiano que salen muchísimos registros, esto puede llegar a petar. Entonces yo lo dejo siempre desactivado y cuando tengo la consulta escrita, le doy aquí y que me saque los resultados. Estos serían los campos que tengo, y si quiero ver los datos, puedo dar aquí a Preview Data. Y sería un poco, esto es lo que se me va a mostrar luego en el informe. Podría escribir un where, yo que sé, que solo me saque los de una ciudad, 1000 cosas con parámetros incluso, pero para este primer ejemplo lo voy a dejar así. Tengo la consulta ya escrita. Una vez que tengo la consulta escrita, aquí en Fields, me aparecen los campos a los que yo tengo acceso, porque escribí esa consulta. Si cambio la consulta, cambiarán los campos. Y luego tengo que ir metiéndolos en el informe. El informe está hecho por bandas. Según meta una cosa en una banda o en otra, va a comportarse de manera diferente en el informe. Por ejemplo, si meto algo en PageHeader, un texto estático, por ejemplo, que lo tengo por aquí, me va a salir en todas las páginas al principio. Si lo meto en la banda título, en lugar de salirme en todas las páginas al principio, me sale solo en la primera página, porque es el título del informe. Esto está preparado para el título del informe. Las cosas sobre las que queremos iterar, es decir, si yo tengo 50 clientes, quiero que salgan los 50, no uno solo, en la primera página, las tengo que meter en la banda de detalle. Vamos a verlo, por ejemplo, sacando el nombre, first name, last name, por ejemplo. Habría que, eso es, colocarlo un poco. No me voy a preocupar mucho aquí de la presentación, voy a poner la ciudad y ya está. Es el primer informe de prueba. Se alinea bastante fácil. Esto que mete aquí es column header, que va a ser, aquí me va a meter los 50 nombres, 50 apellidos, 50 ciudades de estos clientes, y esto sería la cabecera de la columna. Para que esto quede un pelín decente, tenemos que, cuando sale esta exclamación, es que os salisteis de la banda, ¿vale? Ahí, por ejemplo, no me salgo. Ahí, porque esto se va a repetir 50 veces, y si no me va a repetir ese espacio en blanco 50 veces, aquí. Esto lo puedo poner en español, se edita muy fácil, con doble clic si no me equivoco. Es decir, nombre, por ejemplo, lo alineo ahí, eso es. Apellidos y ciudad. Y aquí directamente yo ya puedo hacer un preview, ¿vale? Ver cómo me sale mi informe. Damos a preview, él va a la base de datos, recopila los datos. Y de alguna manera pues tenemos aquí el primer informe con los datos ya paginado y todo, ¿vale? Lo veis. ¿Por qué sale este espacio aquí arriba? Porque es la banda título y demás. Si quisiera que no me salieran esos espacios, pues estas bandas se pueden ocultar. Nunca sé... Uy, no sé qué hice ahora exactamente. Ah, tenía seleccionado, cuidado, vale más casi hacerlo desde aquí. Botón derecho, eso es, que me borre la que es. Y el PageHeader, que no lo quiero, por ejemplo, plus. Podría borrar estas también. Tenéis que mirar bien en los apuntes qué significa cada banda, porque hay que controlar un poco dónde se mete cada cosa en los informes. Pero más o menos esto es como lo más básico. En siguientes vídeos vamos a ir un poco más allá y editar este informe para que haga algo más que esto.